Dejo en el uso de la palabra a nuestro equipo de expertos, el ingeniero José Roberto Linares y el ingeniero Mauricio Contreras. Bueno, voy a leer la primera pregunta. Esta fue formulada por Luis Yucute y dice así: ¿cómo incentivar a los países a implementar los resultados de los análisis tan completos de los planes de expansión para que estos realmente se conviertan en realidad? Bueno, es una pregunta interesante, ¿verdad? En primer lugar, podríamos indicar que nosotros en la CRI hemos hecho estudios sobre los beneficios que se percibirían si los países realizan los refuerzos nacionales, es decir, las ampliaciones de transmisión nacional pendientes, como se denominó alguna vez. Hemos identificado estos beneficios y resulta que si los países no los hacen, los países mismos dejan de percibir estos beneficios, ¿verdad? Del mercado eléctrico regional. Eso como en primera instancia, ¿verdad? Eso es como una, digamos, si damos a conocer a los países que se están perdiendo estos beneficios, sería una forma de incentivar a que los países la implementen. Tal como lo habíamos explicado, el Tratado Marco, a través del Tratado Marco, no podemos obligar que los países implementen las ampliaciones de transmisión nacional. Por eso es que el plan es un plan indicativo, ¿verdad? Nosotros, a la hora de evaluar los resultados del plan, podría suceder que es un escenario probable. Ya mencioné uno, y era que todos tuviéramos la misma capacidad, la misma COIN de 300. Pero puede ser un escenario realista, como es ahora, en que la capacidad operativa de transmisión no ha alcanzado la COIN. Entonces viene el EOR, identifica un grupo de ampliaciones de transmisión que involucra ampliación de transmisión nacional y ampliación de transmisión regional. Pues eso podría ser un caso. Entonces, para que la CRIE pueda autorizar este proyecto, tendríamos que ir a los países y para poder decidir que esta se autorice, tendríamos que preguntar y consultar a los países, a los reguladores nacionales, si vamos a impulsar este proyecto, ¿verdad? Porque si hacemos si realizamos este proyecto, alcanzaríamos unos beneficios que se demuestran que son muy superiores a los actuales, ¿verdad? Y que se dejarían de percibir si no los hacen. Entonces sería como una combinación, ¿verdad? Yo creo que hay un ejemplo de ello. Hay una iniciativa de construir una línea de transmisión entre Costa Rica y Nicaragua. Se ha demostrado que si se hace esta nueva línea, ya sea utilizando el segundo circuito de la línea CEPAC o trazar una nueva ruta, estos dos países percibirían unos grandes beneficios, ¿verdad? Pero también, junto a este proyecto, se identifican ampliaciones nacionales. Para poder, entonces, tomar esta decisión es necesario que los países las construyan. Eso sería una manera de incentivarlo. Sí, yo creo que las consultas y las preguntas andan alrededor de ese tema, de siempre, de cómo hacer posible o promover la decisión de las inversiones a nivel nacional. Aquí tengo otra consulta de Juan Carlos Pozuelos Bueso, que dice que qué acciones contempla la CRIE si las ampliaciones nacionales no se terminan realizando.
debido al crecimiento de la demanda. Los flujos nacionales terminan absorbiendo las capacidades de las regionales, ¿verdad? Que sí se implementen. Entonces, bueno, digamos, esa es la importancia de cómo se llama, de que la planificación, tanto nacional como regional, se mantenga, ¿verdad? Sea una actividad permanente o al menos periódica. Si no se realizan esas obras identificadas, pues lo que sucede es que las restricciones en la red, pues se van a mantener, ¿verdad? Eso provoca, o es bien posible, que haya un incumplimiento, ¿verdad?, a los criterios de calidad y seguridad. Entonces, pues, eso, digamos, si es frecuente, pues causaría problemas y causaría, pues, de que constantemente se esté, digamos, señalando, pues, a la red que está causando esas, digamos, restricciones. Pero por otra parte, digamos, lo que pasa es que se está limitando, ¿verdad?, las transferencias y sus beneficios, ¿verdad? O sea, de que, digamos, la primera medida es, primero, contar con estos planes y que se hagan de manera frecuente con el objeto de difundir, teniendo los resultados, pues difundirlos adecuadamente y, ¿cómo se llama?, dar a conocer, pues, sus beneficios, tal como lo explicaba Mauricio. Entonces, mencionaba, pues, de que en el caso de las ampliaciones responsabilidad nacional, fuera de lo que es la evaluación de la planificación regional, que bien se explicó que realmente estas ampliaciones necesarias para alcanzar una capacidad de intercambio mínima son de responsabilidad nacional, ¿verdad? Entonces, no se justifican por el beneficio en sí que puedan dar a la región. Entonces, nosotros estamos trabajando, pues, en desarrollar análisis, ¿verdad?, que los podemos hacer conjuntamente con los países para poder demostrar mejor que esas obras sí le van a producir un beneficio al país y a la demanda de ese país. Entonces, pues sería un trabajo que, al tener los resultados, podemos hacerlo en forma conjunta. Y, ¿cómo se llama? Por último, digamos, ¿qué medidas se prevén? Si, digamos, aún así no se toman las decisiones, pues la otra medida es promover con los gobiernos de los países un ajuste regulatorio a nivel de un tercer protocolo, ¿verdad? Para que, digamos, aumente, digamos, la exigencia que por ahora, o el compromiso, ¿verdad?, de los países de ejecutar esas obras, que por ahora, de acuerdo al análisis que se hizo, pues no existe, ¿verdad? No lo podemos tomar de lo que actualmente está en la regulación a nivel de tratado y protocolo. Bueno, tenemos otra pregunta. Está formulada por Oscar Valdés. La pregunta es la siguiente: todo lo que han presentado está muy bien desde un punto de vista técnico, pero desde un punto de vista económico, ¿cómo piensa que se incentivarán las inversiones de capital necesarias para las ampliaciones? Voy a hacer un comentario inicial y vemos cómo lo terminamos. Esta también es una pregunta que se discutió en el Comité Técnico de Transmisión, y se argumentaba o se explicaba en estas reuniones que los bancos están seriamente interesados en invertir en Centroamérica, en el sector eléctrico, sobre todo en obras de transmisión eléctrica.
incluso casi que le regalan el dinero, nos comentaban a nosotros, ¿verdad? Es decir, es una comisión favorable para realizar estas ampliaciones de transmisión, ¿verdad? Entonces yo pienso que se facilitaría mucho realizar estas inversiones. Bueno, otra consulta es la de Henry Guevara Guido. Cuando en 2 líneas consecutivas se requiere incrementar la capacidad para aumentar la transmisión regional, ¿es necesario justificar cada línea de forma individual? Digamos, aquí habría que, porque la pregunta solo ahora de aumentar la transmisión regional, ¿verdad? Debemos aclarar de que la metodología de expansión del sistema de planificación regional, dijimos que distingue 2 niveles, ¿verdad? Las obras necesarias para aumentar la capacidad y alcanzar esa capacidad mínima, ¿verdad? Esas dijimos que son de responsabilidad nacional. Y la otra sería ya superar esa capacidad mínima. Pero digamos, si estuviéramos en el segundo caso de que son para incrementar la capacidad de intercambio mínimo, sí, digamos, en el proceso de planificación, tal como se explicó, la justificación técnica va a aparecer individualmente, una por una, ¿verdad? Pero también una de las modificaciones importantes de la norma es que se pueden agrupar proyectos para facilitar la justificación del beneficio regional, ¿verdad? Así que se pueden agrupar principalmente proyectos que sean complementarios y si en conjunto, pues, se logra este incremento de la capacidad de intercambio mínimo, se pueden presentar conjuntamente y demostrar, pues, que tienen o esas obras van a dar un beneficio social regional. Tenemos una un poco complicada porque no le entendemos muy bien de José Orlando Martínez, pero dice, ¿cuándo cambiarán el paradigma que primero debe ser la transmisión y después la generación? A ver si yo lo entiendo. Vean, nosotros tenemos un mercado y lo que trata de gestionar es los pocos recursos que tenemos de transmisión. Yo recuerdo cuando iniciaban estos proyectos de mercado libre en Gran Bretaña, el Supergrid, que digamos, Inglaterra, entiendo que tienen una red de transmisión bastante robusta y en ese sentido, no importa dónde inyecten, se abastecía la demanda. En ese caso sí era posible, digamos, la generación va primero y después va la transmisión. No sé si es el sentido que quieren hacer la pregunta, pero el paradigma, si eso es así, se cambiaría cuando, digamos, tengamos una red obviamente robusta, pero es de difícil cumplimiento porque por la geografía que tiene la región, esta debe de ser de carácter longitudinal, ¿verdad? Entonces tendríamos que tener un super corredor, ¿verdad? Que va desde Guatemala hasta Panamá, incluso tal vez considerando México y Colombia, ¿verdad? Yo considero que esto requiere más estudio, ¿verdad? Y hoy por hoy pues está difícil que se cambie este paradigma. Si yo quisiera complementar ahí esa pregunta, que realmente digamos, el reglamento del mercado tiene un par de filtros, ¿verdad? Primero es que las obras, al menos que se conecten a la red de transmisión regional,
se filtra, digamos, desde la autorización de su conexión a la red, ¿verdad? No es cierto que se va a permitir, y eso no lo hace la CRIE sola, lo hacemos en conjunto con el EOR, con el operador y el transmisor del país donde se va a dar esa conexión. Entonces, el primer filtro decía es que los estudios para esa conexión demuestren que no causan, digamos, deterioro de la calidad del servicio. Entonces se obliga a que si eso es así, si hay una restricción, se resuelva. Eso tiene una limitación en el sentido de que los estudios que se exigen son de muy corto plazo. Entonces ahí entraría ya la necesidad, pues, de que funcione la planificación tanto a nivel nacional como regional, para que se pueda prever a tiempo que esas obras, digamos, están en el ya mediano largo plazo también pueden causar restricciones. Entonces, a través de la planificación es lo que se hace, prever con tiempo que se den esos refuerzos. Entonces, digamos, yo entiendo la pregunta de que como que hay un paradigma de que se haga primero generación y después transmisión. Los inversionistas interesados de cada lado, los generadores van a querer instalar toda la capacidad que se quiera para vender más energía que ellos desean. Y el transmisor también está interesado en hacer ampliaciones. Pero realmente hay que buscar ese punto de equilibrio y eso lo vamos a lograr en la medida de que exista una coordinación entre tanto, digamos, los procedimientos de autorización de las conexiones como una coordinación, pues, de la planificación de la expansión de la red a nivel nacional y regional, ¿verdad? Así que esas son las que tenemos. Por aquí están llegando más. Dice Gabriel Deras, ¿existirá algún criterio técnico o normativo que estimule la expansión de la generación regional que esté vinculada a un contrato de largo plazo regional que abastenga una demanda regional? Bueno, lo que le podemos decir es de que los análisis se están haciendo, ¿verdad? Para evaluar impactos de plantas con digamos, con ese impacto, plantas de cierto tamaño y de tecnología eficiente. Pero tal vez comentarles que otra, digamos, análisis que se están realizando es promover, pues, las demandas acumuladas a nivel regional. Y por supuesto normar, ¿verdad?, cómo poder hacerlo. De manera de que si se logra estimular digamos, la coordinación o acumulación de demanda entre 2 o 3 países, y eso, pues, por supuesto, va a facilitar que se pueda decidir un proyecto de generación a nivel regional. Pero, digamos, los análisis se están haciendo y, digamos, por otra parte también, pues, el tema de poder establecer contratos de largo plazo, ¿verdad? Que sabemos que por ahora solo son de 1 año, pero también está entre las acciones estratégicas, objetivos estratégicos de CRIE en los próximos años, trabajar pues, elaborar contratos con las características para poder establecerlos a largo plazo. Y en eso tiene que ver mucho, pues, como ustedes saben, que tengamos una red de transmisión robusta, ¿verdad? Pero
sí, eso se puede comentar respecto a esta interesante pregunta. La siguiente pregunta está formulada por Alberto Arias Gómez, de Energía Consultores. La pregunta es la siguiente. En la metodología presentada, ¿cómo se consideran los futuros intercambios en la interconexión Panamá-Colombia? De hecho, está previsto en la normativa hacer sensibilidades a los escenarios. Habíamos hablado de que para determinar o decidir el escenario de referencia habría que hacer, no, de hecho hay en la normativa un texto que especifica justamente eso, que se pueden plantear escenarios de interconexiones extrarregionales. Entonces, digamos que está previsto. Se pondría, lo que sí hay que decir es que estos escenarios, a medida que se van creando, digamos, se plantean con una probabilidad de ocurrencia equiprobable, ¿verdad? Es decir, si se considera esto, pues estarían como al mismo nivel de probabilidad de ocurrencia de los otros escenarios, y lo que se evalúa pues nada más es el impacto económico y financiero que pueden obtenerse de estos planes. Sí, yo quería agregar que, digamos, a nivel regional, pues ya hubo hace unos 4 o 5 años una solicitud de conexión de la empresa ICP y fue evaluada, pues solamente que fue el proyecto anterior, que era 2 etapas de 300 megavatios. Entonces se evaluaron los estudios presentados de impacto y se aprobó una conexión de 300. Esa conexión, quiero nada más comentar de que sí provocaba necesidades de refuerzo, tanto a nivel de Panamá como en el MER, ¿verdad? Entonces, se puede decir de que estaría condicionada, pues, desde la aprobación de su conexión a que se definiera cómo realizar un compromiso, pues, para realizar esas ampliaciones. Así que en ese caso, por ejemplo, les puedo poner que una de las cuestiones que salía a nivel regional era la necesidad de reforzar la interconexión del extremo de Guatemala con México. Y hubieron las pláticas y acuerdos necesarios entre ICP y Guatemala para poder ampliar el transformador en Brillantes, porque el caso de la necesidad de ampliación salía. ¿Qué pasa cuando se rechazan 300 megavatios que estaban viniendo de Colombia? Entonces, fíjense ustedes, además de otras necesidades de refuerzo que aparecían en Panamá, salía la necesidad de reforzar y ampliar la capacidad de transformación en Brillante para que la otra interconexión regional diera respaldo al rechazo de la inyección que estaba en ese momento dándose de Colombia. Leo la siguiente pregunta formulada por Oscar Valdés. Los estados de la región dejan de realizar inversiones que tendrían inmensos beneficios sociales, como en educación y salud pública, por no tener recursos o voluntad. Es poco probable que las hagan en transmisión. ¿Qué otras alternativas ven para estas inversiones tan necesarias? ¿Cómo se abrirían a la inversión privada? Desde el contexto de la normativa de planificación, se dejó previsto que las inversiones privadas que podría realizar un iniciador o un agente podría
proponer la ejecución de una ampliación de transmisión a su propio riesgo, por su cuenta. Al hacerla, el mismo agente o iniciador puede iniciar o puede realizar los estudios económicos y de beneficios para identificar qué ingreso autorizado regional le correspondería. En este sentido, el mismo agente se estaría asegurando, digamos, una remuneración desde la región, la que le correspondería como en proporción a los beneficios regionales parciales. Digamos, esa sería mi respuesta. Tenemos sí, una consulta de Edgardo Alfredo Calderón, que se refiere, pues, las ampliaciones regionales de la línea CIPAC segundo circuito, que se tramiten como cambios a la definición de la línea CIPAC, deben tomar en cuenta las ampliaciones de transmisión nacional para alcanzar y mantener la COIM cuando se realicen los estudios técnicos y económicos correspondientes, o por el contrario está exenta de este requisito de las ampliaciones de transmisión regional. Es interesante, ¿verdad? Es un estudio que todavía no ha llegado, pero entiendo que está en proceso. Y lo que yo les puedo comentar es de que, bueno, aun cuando es en el marco, pues, de las ampliaciones por cambio de definición, ¿verdad? De la línea, que está normado ahí en el anexo I del libro 3 del RMR. Y entonces lo que dice es que se deben presentar estudios y el EOR pues debe hacer una evaluación de los mismos y dar un dictamen. Pero esa evaluación que haga el EOR debe hacerla pues en el marco digamos, del sistema de planificación, o tomar como base pues digamos eso, porque acordémonos de que si esta ampliación va a pedir pues digamos, un ingreso autorizado regional, debe demostrarse pues de que produce un beneficio social regional. Entonces, digamos, la metodología de expansión, tal como lo hemos visto en esta presentación, digamos, pasa primero por definir esos refuerzos, ¿verdad? Digamos, la justificación del proyecto sería muy diferente, hablando primero técnicamente, si está ese refuerzo o no está primeramente. Eso es a nivel técnico. Y a nivel de los beneficios también probablemente cambien, ¿verdad? Entonces, no, digamos, no tengo una respuesta toda, así como absoluta al respecto, pero la evaluación se hará y la dificultad está en que si realmente los beneficios aparecen en los estudios, pues incluyendo estos refuerzos para alcanzar la COIM, y va a ser muy difícil que los países de la región acepten promover y contribuir a pagar ese ingreso regional si no se hacen estos refuerzos, ¿verdad? Porque como les digo, hay que ver los estudios, pero si estos refuerzos no aparecen en el estudio, los beneficios definitivamente no van a ser los mismos, ¿verdad? Con refuerzos que sin refuerzo. Así que la evaluación se hará siguiendo la normativa establecida para el cambio de definición de la línea CIPAC establecida en el RMR.